Saludo a todos ustedes, alumnos del Diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública. Soy el profesor Humberto Falla Lamadrid, encargado del curso de Sistema Nacional de Presupuesto. Ciertamente, el presupuesto debemos entenderlo como un instrumento de gestión pública. ¿Acaso el más importante instrumento de gestión que maneja el Estado? Donde se proveen los ingresos y los gastos cuya misión tradicional se amplía en el tiempo. Pueden ser presupuestos anuales como el nuestro en el Perú, y en otras latitudes pueden ser bienales o plurianuales. Es importante reconocer que este instrumento de gestión recién comienza a dibujarse como un instrumento planificador hacia el siglo XVII en Inglaterra, donde se comenzó a ver que los parlamentos tenían la potestad privativa de crear tributos que enjugaran el pliego de ingresos del presupuesto. De Inglaterra se extendió a Francia y a otros países de Occidente y a Estados Unidos, donde ciertamente el presupuesto no presupone, sino que es de carácter obligatorio y así deberíamos entenderlos todos. El presupuesto público puede también conceptuarse como una estructuración de un sistema de contabilidad gubernamental, el presupuesto como un plan financiero de acción programada, pues la Constitución y la ley establece cuál es el sistema presupuestal. Entre nosotros, la Carta Política del Estado, en su artículo 77, define lo que es el presupuesto. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto, dice la Carta Política, asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución. Responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Esto es algo que debe siempre respetarse porque la Constitución es la ley de leyes, es el vértice legislativo del país. En otros artículos se establece el cronograma que debe tener el presupuesto desde que nace en los presupuestos participativos de los diferentes pliegos y luego el Poder Ejecutivo le da una formulación y una estructuración. Lo veremos después. En resumen, debemos entender pues el presupuesto como un instrumento de planificación. El gasto y la inversión pública no deben ser objeto de la decisión súbita de un gobernante, de un ministro, de una autoridad en general. El presupuesto está asociado al concepto de planificación. Desde un municipio distrital, provincial, hasta una región y el nivel central, el presupuesto responde a ese inventario de necesidades que tiene el país en sus diferentes instancias subnacionales. Si nosotros vemos el presupuesto como sistema, vamos a tener que admitir que no es una pieza aislada, forma parte de un conjunto de elementos de carácter socioeconómico. El presupuesto sin duda es de naturaleza jurídica, porque emana de una ley que debe respetar criterios que establece la propia Constitución de equilibrio. El presupuesto público no puede ser elaborado con déficit de apertura, de ninguna manera. Responde también a variables macroeconómicas. En nuestro país tenemos el marco macroeconómico multianual,
que para el caso del presente ejercicio es 2011-2014. Consecuentemente, estas variables macroeconómicas, como son la presión tributaria, la balanza comercial, la balanza de pagos, el signo monetario y su relación con la divisa, entre otras, debe entenderse sistémicamente el presupuesto armonizando con todas estas variables. Evidentemente que nosotros escuchamos con frecuencia decir que en el sector privado y hasta en la familia hay un presupuesto. ¿Cómo no? El presupuesto lato sensu lo vamos a encontrar en el lenguaje coloquial. Muchas personas dirán, mi presupuesto no satisfará los gastos que tengo previstos para el mes siguiente, o mi presupuesto no satisfará los gastos de la inversión que tengo para el año siguiente. Efectivamente, en el sector privado, las personas, las familias, hacen también su presupuesto para ejercer un control, para ejercer un gasto prudente y, cuando no, una inversión. Pero el presupuesto privado no puede entenderse como un sistema, puesto que responde a las expectativas de la persona natural, de la persona jurídica, de la familia. Nosotros tenemos entonces que encontrar diferencias entre el presupuesto público y el presupuesto privado. En el presupuesto público no se persiguen rentabilidades que sí en el presupuesto privado. En el presupuesto público debe ser de dominio público y debe ser una fotografía puesta en las necesidades de la sociedad, de la ciudadanía, no así el presupuesto privado. ¿Cuáles son las características fundamentales del presupuesto público? Que responde a una programación, que su proyecto esté contenido consecuentemente en un plan que luego se torna una ley de periodicidad anual entre nosotros. Se formula, ejecuta y controla bajo técnicas de presupuesto. Las características entonces del presupuesto público van en correlato con sus objetivos. El objetivo del presupuesto público es prever primero los ingresos para que haya respaldo en los gastos futuros. De un tiempo acá, el Estado peruano no tiene más ingresos que no sean los derivados o tributarios. Son muy pocos los ingresos originales o patrimoniales del Estado, desde que hacia la década del 90 el Estado transfirió, vendió sus empresas y sus activos, aun cuando quedan algunas pocas que administra el Fondo Nacional Financiero del Estado, FONAFE. El objetivo del presupuesto público es entonces cumplir con los planes de la nación en el corto, en el largo, en el mediano y en el largo plazo. Nosotros no podemos creer que el presupuesto que se inicia en su ejecución el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ahí termina. El efecto de continuidad de la obra pública del Estado trasciende la anualidad, pero es lógico que se retoman esos objetivos del presupuesto público. Por eso debemos encontrar fases en el presupuesto que pasan por la formulación, la programación, la ejecución, la evaluación. Hasta 6 etapas podemos decir que el presupuesto debe cumplir. Desde el presupuesto participativo, en la que el consejo municipal menor, el centro poblado menor, recurre a un caserío, a un pueblo joven, a tomar un inventario de necesidades. Todas no han de ser satisfechas en el ejercicio anual, pero el deber de este municipio menor, de este centro poblado menor, es transmitir a su distrito y este a su provincia y esta a su región y esta al gobierno del nivel central para que haya una formulación, planeación, formulación, consolidación, aprobación, ejecución, evaluación y control público. Son fases del presupuesto público. Cada una de ellas encargadas a una determinada instancia del Estado. Efectivamente, el presupuesto puede tener durante el año modificaciones. Y es que de pronto, imagínense ustedes el fenómeno del niño.
¿Acaso los meteorólogos no pueden haber previsto al aprobarse el presupuesto en noviembre del año pasado que iban a presentarse pluviosidades agobiantes, desbordes de ríos, lesiones y derrumbes de puentes, bloqueos de carreteras? Entonces el presupuesto puede en el primer trimestre, en el primer semestre o durante el año ser motivo de créditos suplementarios, de transferencias de partidas que deben ser conocidas por el Congreso de la República, que fue el que originariamente lo aprobó. La responsabilidad presupuestaria, evidentemente, está indicado en las unidades administrativas, en las unidades ejecutoras del gasto y la inversión. El control, que ustedes lo van a tener en un curso aparte al final de este diplomado, el control público es trascendental para que haya transparencia en el gasto y en la inversión. El más importante instrumento de gestión que maneja el Estado, donde se proveen los ingresos y los gastos cuya misión tradicional se amplía en el tiempo. Pueden ser presupuestos anuales como el nuestro en el Perú, y en otras latitudes pueden ser bienales o plurianuales. Es importante reconocer el pliego de ingresos del presupuesto. De Inglaterra se extendió a Francia y a otros países de Occidente y a Estados Unidos, donde ciertamente el presupuesto no presupone, sino que es de carácter obligatorio, y así deberíamos entenderlos todos. El presupuesto público puede también conceptuarse como una estructuración de un sistema de contabilidad gubernamental, el presupuesto como un plan financiero de acción programada, pues la Constitución y la ley establece cuál es el sistema presupuestal. Entre nosotros, la Carta Política del Estado, en su artículo 77, saludo a todos ustedes, alumnos del Diplomado en Gobernabilidad y Administración Pública. Soy el profesor Humberto Falla Lamadrid, encargado del curso de Sistema Nacional de Presupuesto. Ciertamente, el presupuesto debemos entenderlo como un instrumento de gestión pública. ¿Acaso el ser que este instrumento de gestión recién comienza a dibujarse como un instrumento planificador hacia el siglo XVII en Inglaterra, donde se comenzó a ver que los parlamentos tenían la potestad privativa de crear tributos que enjugaran